Seguimos. ¿Y si intentas hacer la voluntad de Dios? Ese es el tema de hoy, hermanos. ¿Y si intentas hacer la voluntad de Dios? Es una pregunta. Y bueno, empezaremos dándole una introducción acerca de esto. Vivimos tiempos pues de gracia de parte del Señor como iglesia, como cuerpo de Cristo. Sabemos que Él sigue que toda la creación ceda o se entregue al arrepentimiento y voltee a ver la misericordia que Dios tiene, ¿no? Y que cada uno de aquellos que miran la misericordia del Señor y la grandeza, la bondad de Él, pues vivan con su palabra, con el camino que Él tiene trazado para cada uno de nosotros y que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Alguna vez has pensado en conocer la voluntad de Dios para tu vida? No sé, alguno quizás en sus comienzos, ¿verdad? De la fe, cuando comenzó a experimentar esto, el camino del Señor, dijo, ¿qué con esto, no? ¿Cómo será? ¿Qué será? Bueno, pues es una realidad que la voluntad de Dios es algo acerca de nuestro presente, nuestro futuro, es desconocido, esa es una realidad. Y muchas personas tienen miedo de experimentarlo con Dios, porque puede ser muy misterioso, puede ser lleno de incertidumbre y peligroso y confrontativo a nuestro corazón y a nuestra forma de vivir. Y lo malo es de que muchos deciden vivir el futuro o buscar sus propósitos sin Dios. Y eso es muy peligroso porque no cabe duda de que muchos hemos venido, pero con lodo en el cuerpo a los pies de Cristo, ¿verdad? Después de muchas decisiones que parecían buenas y que al final nos damos cuenta que todo estaba mal en nuestra vida. Pero la gloria es del Señor que va haciendo la buena obra en nosotros, ¿no? Y Él nos va dando un rumbo fijo. Ahora bien, una vez que somos llamados hijos de Dios porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues toca experimentar la voluntad de Él para nosotros. Y debemos de estar decididos sí o sí a todo por Cristo y no volver atrás, ¿no? No mirar atrás para nada, sino que debemos de buscar subir el siguiente escalón, debemos de buscar la siguiente gloria con el Señor. Y es una realidad que vivimos una época en la que la falta de compromiso es notable. Hay mucho trabajo que hacer para que los sueños o las visiones que Dios tiene para cada uno de los cristianos se vuelvan realidad y que podamos vivir la voluntad de Dios. Pero yo te pregunto de nuevo, ¿ya vas viviendo la voluntad de Dios en tu vida? Vamos a ver qué podría ser la voluntad de Dios de una manera sencilla de expresarse, porque eso, para mí en algún momento fue, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo lo expresarías tú que para la voluntad de Dios? Fue algo muy raro, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué es? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues aquí escribí algo. Dice, la voluntad de Dios es obedecer a todo el consejo de Dios y realizar lo que Él nos mande. Y mientras lo realizamos, podremos experimentar su cuidado, su bendición, su protección. ¿Ok? La voluntad de Dios es obedecer al consejo de Dios completamente y realizar lo que Él nos mande a hacer. Y que mientras lo hacemos, podamos experimentar su bendición, su protección, su cuidado. Algunas veces quizás hemos querido hacer la voluntad de Dios y a la semana nos rajamos. Venimos con todo y decimos yo por Cristo, loco por Cristo, y vamos hacia adelante, pero pues nos cansamos o hay tropiezos a lo largo de los días y la palabra no fructifica, no crece, no da fruto, ¿no? En nosotros, y nos deprimimos y nos rendimos.
Y terminamos andando en el Señor, andando en el camino del Señor, terminamos tomando decisiones que nos complican más las cosas. Por ejemplo, venimos a Cristo con muchas situaciones diferentes. Venimos a Cristo con un problema de dinero grueso, grueso, grueso. Y el Señor nos ha dado la palabra de cómo debe de ser las cosas con Él, ¿no? Pero nos vemos siempre el enemigo quiere sembrar cosas, sembrar ahí la cizaña, la situación donde tu fe se vea comprometida y tú digas, no se va a poder. Y nos vemos envueltos en un problema de dinero y decimos, ya sé, una tarjeta de crédito no sé, algo así, ¿no? La Plata Card, la que anda ahí, que te llega a las 3 horas, te llega a tu casa. Y esas no son las respuestas, porque después nos vemos envueltos en deudas, en mensualidades, en muchos pagos, y no podemos, ¿no? Y eso no es la voluntad de Dios para nosotros, endeudarnos. Al contrario, la palabra de Dios dice que en lugar de que nosotros estemos sufriendo de pedir, nosotros deberíamos de ser los que bendigamos a otros, que prestemos sin pensar si nos va a ser devuelto o retribuido lo que dimos, ¿no? Pero bueno, ok, eso quiere decir que somos humanos. Todo el tiempo nos equivocamos, todo el tiempo fallamos. A menos que se vuelva un hábito muy peligroso y pecaminoso y nos lleve lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Ok, pero algo que debemos de saber es de que si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, estamos en problemas. Y si tú diriges o influyes en la vida de otras personas, los vas a meter en problemas si tú no haces la voluntad de Dios. Es como una cadena, ¿no? Así como eso de la flor de la abundancia, pero a la inversa. Entonces, gracias al Señor tenemos su palabra. Gracias a ella podemos salir adelante. Podemos ver la luz. El Señor nos viene y nos recoge y nos despierta y nos hace ver que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos trae a vida. Y dice su palabra, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y nos vamos a enfocar en Abraham, una persona que decidió experimentar la voluntad de Dios desde el principio hasta el final de sus días. Vamos a tratar de sacar algunas estrategias que podemos rescatar nosotros de su vida, y también vamos a ver algunas estrategias de Satanás que quiere tumbar el propósito para el cual tú fuiste creado. ¿Ok? Vamos ahí entonces. Vamos a Génesis 12, 1 al 2. Abraham, una persona radical. Mira, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí vemos el llamado de Dios, ¿no? Para la vida de Abraham. Él lo escoge y dice, Abraham, yo quiero hacer esto contigo. Ahí está el llamado. Ahora bien, la orden del Señor es que Abraham inicie una nueva forma de vida, haciendo la voluntad de Dios. Pero no era nada fácil, porque esa travesía era algo en lo que él no sabía qué podía suceder. Era totalmente desconocido. ¿Y qué crees? Así es la voluntad de Dios. Para nosotros es desconocida. No sabemos qué va a acontecer, qué es exactamente lo que puede suceder en el camino. Y Abraham, radical, decide hacer caso al llamado de Dios. Y sabía que el llamado de Dios era muy bueno para su vida y para los suyos. Así que decide comenzarlo y parte de ahí con su esposa Sarai y su sobrino Lot. ¿Ok? Entonces Abraham, una persona radical, pero también tenía un carácter muy, muy interesante, porque a donde quiera que él iba, él adoraba a Dios. Se presentaba y adoraba a Dios. Hacía un nuevo trabajo, adoraba a Dios. Él buscaba el momento para realizar
el encuentro con Dios. Y Abraham también era pacificador. Porque, mira, dice Génesis 13, versículos 5 al 9. También Lot, que andaba con Abraham. ¿Quién es Lot? Su sobrino, ¿no? Todos los que tienen sobrinos saben cómo son los sobrinos. Andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y dice que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían convivir en un mismo lugar. Y hubo problemas, dice que hubo problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra, dice, dándonos un contexto de qué era lo que estaba ahí. Entonces Abraham dijo a Lot, y aquí viene la parte donde nos damos cuenta de cómo es Abraham: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, dice. O sea, él trayendo, en medio del problemón que se había armado, él trayendo paz. Ahora bien, dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, y este es un carácter, una característica de cómo debemos nosotros hacer las cosas conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Dice, yo te ruego que te apartes de mí. Ahora bien, ¿cómo lo decimos nosotros cuando pedimos algo que necesitamos que se haga? Jamás diremos yo te ruego. Largo de aquí quizás podríamos decir, ¿no? O Abraham, Lot, yo soy tu tío. Fuga, dijo la oruga, ¿no? No, yo te ruego, dice, que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vemos entonces un ejemplo a seguir y se caracterizaba por evitar conflictos. Evitar conflictos. Hacer la voluntad de Dios va formando el carácter dentro de nosotros, un cambio de vida. No podemos hacer la voluntad de Dios siendo lo mismo. No, porque el Señor nos llamó para ser un pueblo especial, ¿no? Un pueblo escogido, y tenemos que ser diferentes. Así que decide ayudar a su sobrino y Dios lo bendice más. Dios lo bendice más, porque mira, dice Génesis 13, el 14 y el 15. Génesis 13, 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. O sea, como que Dios, bueno, sabemos que Dios es omnisciente, tiene todo el conocimiento y esperó que Lot se fuera. Y le dice a Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Un hombre muy, muy bendecido, porque hacía lo bueno ante los ojos de Jehová. Y cuando alguien se decide hacer lo bueno ante los ojos de Jehová, seguramente está haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, Abraham también luchaba por su familia. Luchaba por su familia, y eso es algo que nosotros tenemos el llamado de hacer, de realizar. Debemos de luchar, porque si queremos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, también es importante que nosotros nos fijemos no solo en nuestro yo, sino que debemos de voltear a ver a los que están alrededor de nosotros, empezando por nuestra familia, como Abraham, porque pasa el tiempo y sucede una situación muy, muy fea en la que Abraham decidió actuar. Hubo una guerra entre varios reyes. Durante 12 años, 5 reyes habían servido o habían tenido que pasar como tributo a otros importantes gobernantes, pero hubo un momento donde se rebelan y dicen, ya no queremos hacer esto para ustedes. Y hubo una batalla muy fuerte. Y en esa situación, Lot y los reyes quieren huir para que no sean asesinados. Y en una de esas, ellos toman rehén a Lot. Y el único que pudo escapar, inmediatamente pensó en Abraham. Así que este esclavo, un criado de Lot, huyó hasta el lugar donde estaba Abraham y decide ir a contarle lo que había sucedido.
Inmediatamente Abraham va en rescate de su sobrino y Abraham, me doy cuenta que tiene un don de convencimiento, tenía la gracia del Señor. Alguien que se decide a buscar al Señor, el Señor lo cubre con su gracia. Convence a otros que habitaban con Abraham en esa tierra donde él estaba en su tienda, y se lleva 318 criados para poder rescatar a su sobrino Abraham. Ahora bien, alguno de nosotros diría, pues es el sobrino ya, pero no. Abraham amaba a su familia. Génesis 14, versículo 15 y 16, vamos a leerlo. Ahí saca tu Biblia o tu celular. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y mira lo que dice después. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Luchó Abraham por su familia. Puso a todos los criados que pudo para el rescate, lo cual demuestra su amor por su sobrino. Mira, hermano, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú debes de poner a disposición de Él todos tus recursos. Todo lo que tú puedas poner a disposición para cumplir el propósito de Dios, tú tienes que hacerlo. Siempre va a haber algo que no queremos soltar. No queremos soltar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando empezábamos a venir, yo no quería soltar el fútbol para nada. Las reuniones eran a las 11 como siempre. El partido de fútbol, parece que Dios tenía todo planeado, era a las 11 de la mañana. Yo no quería venir. Así, te lo pongo así, hermano. Yo no quería venir, siempre ponía un pero. Le decía algo a Gaby, ahí vemos cómo le hacemos, tú no te preocupes. Siempre hay algo que no queremos soltar. Sea dinero, sea que no nos sentimos a gusto porque hemos cometido un pecado que a nuestro punto de vista sea imperdonable para Dios. Siempre hay algo que no queremos poner a disposición de Él. Pero te voy a decir la verdad, hacer la voluntad de Dios requiere de todos tus recursos y los resultados son muy favorables y de bendición. Abraham confió siempre en la voluntad de Dios. ¿Cuánto amaba a Dios a Abraham? Dice Génesis 15 a partir del 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Esta palabra es para ti. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Hasta este momento Abraham no había tenido descendencia, ¿no? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí, ¿qué será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará o sea, Eliezer no va a ser el que se va a quedar con todo lo que tú tienes, sino un hijo. Tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y cómo confía Abraham en la voluntad de Dios? Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora bien, si tú confías en la voluntad de Dios, si tú, sabiendo que es difícil el proceso que vas a llevar, tú confías en la voluntad de Dios, eso te va a contar en tus obras. Te va a seguir eso en tus obras. Dios lo va a tomar en cuenta. En ocasiones podemos vivir una situación muy difícil como la de Abraham.
en la que esperamos algo por mucho tiempo. Tú sabes qué ha sido el anhelo de tu corazón que traes acá y no lo ves cumplida. Sin embargo, el Señor sí conoce los anhelos de tu corazón. Él lo sabe todo dentro de ti que hay y qué es lo que necesitas. Pero el siervo debe confiar en su Señor. Debe saber que el amo tiene todo bajo control. Y tú estás bajo el cuidado del Señor y Él te va a tener en completa paz. Porque tú perseveras en Él y debes de confiar. Tú eres la esperanza para los que todavía quizás no han creído en la palabra del Señor. Ellos deben de ver en ti lo que Dios ha hecho. Ellos deben de ver en ti la voluntad del Padre reflejada cada día. Y ahí estará seguramente la bendición para tu vida. Los que te vean haciendo la voluntad de Dios, primero van a rechazarte seguramente. Primero es lo que va a suceder, van a mirarte y te van a decir, ¿qué locura estás haciendo? Eso que decidiste está mal, no nos parece, te desheredamos, ya no queremos que te juntes con nosotros, te bloquean. Ponle tú todo lo que te ha pasado. Pero, ¿por Cristo? Alguien que desea hacer la voluntad de Dios, por Cristo, está dispuesto a eso y más, y la vida también, si es necesario. Mira lo que dice Mateo 5:16. Mateo 5:16. Los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como la luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tu testimonio es el mejor ejemplo que puedes mostrarle a los demás. Tu testimonio, el amor que hay en ti es lo mejor que puedes mostrarle. Y eso va a traer muchos resultados. Una ocasión, o bueno, Abraham tenía que tener algún defecto, como nosotros quizás tenemos uno. Abraham hace su voluntad. Hay un punto crucial en el que se sale de la voluntad perfecta y soberana de Dios, ya que su esposa estaba bien frustrada porque no podía cumplirse la promesa de tener el hijo que ellos habían recibido, esa palabra de que iban a tener un hijo, ¿no? Y la mujer de Abraham, no sé, imaginándola, cómo le pudo haber dicho: Abraham, ya es tiempo de que esto suceda y yo quiero un hijo. Acuéstate con mi sierva y que ella nos dé un hijo y ese hijo será mío, será como mío, dice. Pero lo increíble es de que dice, tal como son nuestras costumbres. O sea, ellos venían de un ejemplo muy horrible, muy pagano, ¿no? ¿Y qué crees que hizo Abraham? Abraham dijo: ¿a quién le dan pan que llore? Él lo hizo y cometió uno de los errores más feos que pudo haber hecho, ¿no? Se metió en una situación muy incómoda, que le trajo mucha vergüenza como esposo, le trajo mucha vergüenza como padre. Cuando tú cometes errores difíciles de resolver, la voluntad de Dios se retrasa en nuestra vida. Y hubo un desorden en su hogar, hubo muchas malas caras, hubo mucho egocentrismo. Ahora bien, lo que sucedió después, Dios hizo todo para bien, pero el hacer nuestra propia voluntad trae muchos problemas. No nos debemos de resistir a hacer lo correcto, lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. Porque una realidad es que Dios le había dicho a Abraham: vas a tener un hijo, y nosotros, pues, si fuera nuestro caso, tendríamos que confiar en Dios, tendríamos que confiar aunque duela, porque hay cosas que tú sabes que
están en las manos de Dios y duele confiar que eso suceda, pero duele más tomar nuestra propia decisión aguerridamente y fallar en el intento de hacer la voluntad de Dios. Mira, hermano, hay una situación así que le quiero presentar. Hay una plataforma que se llama ChatGPT. ¿Alguno la conoce? ChatGPT. Los jóvenes quizás la conocen. Ok, esta es una herramienta de inteligencia artificial en la cual tú puedes hacer una pregunta acerca de cualquier tema que se te ocurra y la inteligencia artificial te responde, te da opciones. Si tú quieres acerca de tu negocio, te puede dar una idea de planeación, una idea para semana a semana tú compartir, pero hubo una persona que le preguntó algo muy interesante a ChatGPT y esa pregunta fue: ChatGPT, si tú fueras Satanás, ¿cómo harías que las personas perdiesen la fe? Qué interesante pregunta, ¿no? Qué curioso preguntarle eso a una ciencia. Y mira lo que dijo esta plataforma. Si yo fuera Satanás y tuviera el objetivo de hacer que las personas perdieran la fe, lo más probable es que utilizaría tácticas sutiles, pónganme mucha atención, y estratégicas, enfocadas en sembrar la duda, la desesperanza y el desencanto, en lugar de actuar de forma evidente. Aquí hay algunas estrategias que podría emplear, dice la plataforma. 1. Fomentar el individualismo extremo. Promover una visión del mundo centrada únicamente en el yo, en las que las personas se desconecten de sus comunidades, se desconecten de sus seres queridos y de la idea de algo más grande que ellos mismos, o sea, Dios. El egoísmo y la autosuficiencia podría llevar al abandono de la fe ya que se perdería la necesidad de confiar en algo superior. Estrategia 1, ¿no? Estrategia 2, sufrimiento y desesperanza. El malestar, las tragedias, las injusticias del mundo son a menudo utilizadas para cuestionar la existencia de Dios, ¿sí o no? Sí. Poner a las personas en situaciones donde se enfrenten con sufrimientos aparentemente injustificados. ¿Te acuerdas de Job? Lo que le sucedió a Job fue injustificado, podría decirse, ¿no? Como en un santiamén cambió toda su vida, ¿no? Y esos sufrimientos podría llevarlos a dudar de la bondad y la existencia de lo divino. Número 3, distracción y superficialidad. Mantener a las personas tan ocupadas con el ruido de la vida moderna. Distracciones como tecnología, el entretenimiento, las preocupaciones materiales, los viajes, que no tengan tiempo ni interés en explorar temas profundos como la espiritualidad, o sea, la comunión con Dios, o el propósito trascendental. Pónganme mucha atención. Relativismo moral, número 4, relativismo moral, promover la idea de que no hay verdades absolutas. ¿Alguno sabe acerca de esto de que no hay una verdad absoluta? Es como decir, Dios existe y alguien diga, para ti Dios existe, para mí Dios no existe y esta es mi verdad. La tuya no es toda la verdad. Hay cosas que son realmente, como por ejemplo, hombre y mujer. Eso es lo que hay. Tú vas vestido de mujer con cáncer de próstata, es porque eres hombre en el doctor. Así seas del código, no sé cómo se llaman, olvídelo. Así seas de cual seas, de cualquier bando. Sí, es una verdad absoluta, hombre y mujer. No hay más. Un cristiano no puede ingresar en el debate de hay más, hay mucho más, porque entonces no estás en la voluntad de Dios. Estás confundido. Tu verdad es relativa, pero la verdad está en Dios y esa es absoluta. Número 5, cientificismo extremo. Exaltar la ciencia como la única fuente válida de conocimiento y menospreciar lo espiritual o lo religioso como superstición o arcaísmo, eliminando la idea de lo trascendente en favor de lo puramente material. Es como decir, la ciencia lo es todo. Fuera de la ciencia no hay
Nada. Si existe o tiene forma, es real. ¿Dónde está tu Dios? Dicen. ¿Dónde está tu Dios? No lo vemos aquí. ¿Por qué no está aquí? Eso es llevar a la duda. Eso es lo que piensa Satanás, ¿ok? Para el que todavía está agarrando el rollo, esto está contestando Satanás como si fuera él. ¿Qué estrategia utilizaría él para desviar la fe? ¿Ok? Ahora bien, número 6, hipocresía dentro de las instituciones religiosas. Exponer o incluso promover la corrupción dentro de la iglesia. La inmoralidad, o sea, llámese de lo que es bueno y lo que es malo. No sé, subirse aquí en minifalda o en blusita a ministrar al pueblo de Dios. Eso es inmoralidad. Y los escándalos dentro de las instituciones religiosas. ¿Podría hacer que las personas pierdan la confianza en la fe? Por ejemplo, el líder de jóvenes tiene otra mujer por allá. Eso es un escándalo. Eso haría que mucha gente desvíe su confianza en la fe en Dios, haciéndolo mejor decir, no, a mí me decepcionaron en la iglesia. Yo no quiero nada con esos hipócritas, ¿no? Entonces, número 7, división y conflicto. Alentar el odio y la división, incluso entre los creyentes. O sea, eso haría el enemigo. Alentar el odio y la división. Una realidad es que el Hijo de Dios, aunque se tenga que morder la mano o la lengua, tiene que soportar las aflicciones de la vida. Aunque estés aquí en la iglesia y venga alguien y te diga, siéntate aquí, porque te tienes que sentar aquí. Un cristiano no debe hacer problemático ese asunto. Si tú eres cristiano, tendrás que soportarlo por amor a tu Señor. Es una realidad. Dios se va a encargar de esa persona. Esa es la otra verdad. Es una realidad. Pero el odio y la división son algo que aquí adentro y allá afuera genera tanto daño. La Biblia dice que por el aumento de la maldad, el amor en muchas personas se ha enfriado. Se ha enfriado. Tú ves una persona que antes era muy, no sé, expresaba todo lo que él era por medio de sus acciones y un día cae profundamente en depresión, cae en la enfermedad y a causa de lo que sintió y sufre. Y existe ese problema en los creyentes. Ahora bien, ¿qué piensas de esta idea? ¿Crees que es real? ¿O no es real? ¿O es mi verdad? Es obvio que este tipo de estrategias son las que está utilizando el enemigo y tenemos que luchar contra ellas. Luchar por hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Cuando nosotros vemos que hay situaciones en las que las personas dicen, no, es que solo hay que hacerle caso al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento eso no, eso ya pasó. Entonces, nada más a medias la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios se hace obedeciendo a todo el consejo de Dios. Pero Abraham continuó a pesar de este duro trago amargo. Abraham continuó y la fidelidad de Dios no cambia. No cambia. Al caminar Abraham siempre rectamente bajo la voluntad de Dios, el Señor lo miró con agrado y se fue cumpliendo cada una de las promesas que el Señor le había prometido realizar en él. A los ojos de Dios, Abraham era el hombre en el que tenía que cumplirse cada una de las promesas. Mira lo que le dice Génesis 17, versículos 4 al 7. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham,
sino que no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, dice el Señor, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Eso es precioso. Yo me imagino el sentimiento de Abraham. Debe haber adorado con mucho más fervor al Señor después de que le dijo esas palabras. Mira, Abraham era un hombre que adoraba todo el tiempo y la comunión con Dios es algo en lo que muchos cristianos estamos teniendo poca eficiencia. La comunión con Dios. ¿Por qué? Pues porque ya leímos esas tácticas del enemigo, ¿no? Ya leímos esas tácticas. Esas tácticas aplican en nuestra vida todo el tiempo y nos perjudican nuestra comunión con Dios. Y cuando se perjudica nuestra comunión con Dios, se perjudica el propósito de Dios. Abraham se caracterizaba por ser un hombre que pensaba siempre en los demás, y llegado el momento de que Dios iba a hacer una obra muy dolorosa, Dios iba a destruir Sodoma y a Gomorra, él hizo todo lo que estuvo en sus manos intercediendo para con Dios y que Él tenga misericordia de esos lugares donde había mucha gente que cometía pecados muy, muy malos para Dios. Pero hay una cosa, que ahí también vivía Lot y su esposa y sus hijas y hasta sus yernos. Y Abraham decide hacer una negociación con Dios para que Él tenga misericordia. Mira lo que le dice Génesis 18, 25 y 26. Tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo, dice. Y Dios le contestó: si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré toda la ciudad. Y así se va Abraham. Continúa diciéndolo: y si hubieran 45, ¿perdonarías? Y Dios dice: perdonaría por esas 45. Y si hubieran 40, no sé si alguna vez has hecho con Dios: Señor, y si hago esto, ¿ya lo vas a cumplir? Pero así lo hizo Abraham, y la intercesión que él hizo permitió que su sobrino Lot fuera salvado de ese lugar, que Dios tuviera misericordia. Y así nosotros debemos de tener una relación con Dios en la que le encomendemos aquello que queremos que se salve, sea una persona que nosotros amamos. Tú la ves perdidísima y dices: Señor, ¿y qué tuviera que hacer para que tú tengas misericordia de esta persona, Señor? ¿Cómo le tengo que hablar, Señor? Dime, dame la estrategia. Es difícil, pero tú debes de interceder las veces que sea necesario. Así como Abraham intercedía, declarando la grandeza de Dios, pero también tomando muy en cuenta la necesidad que él tenía. Y Abraham recibe lo prometido, y sucedieron muchas cosas más de Abraham que tal vez tú tengas la oportunidad de leerlo después. Lo que Dios prometió lo cumplió y tuvieron un hijo. Génesis 21:1 lo menciona. Y después de esto, es una realidad que Abraham y Sara ya eran muy ancianos. Su hijo se llamó Isaac, el cual fue el principio de la simiente de la que vendrían todos estos reyes. Él fue el padre de muchas naciones, Abraham. De él vinieron reyes, hasta que llegamos a la situación donde de ese linaje, el linaje escogido de Dios, viene Jesucristo. Y Jesucristo vino a hacer mucho más amplio el milagro de que todas las naciones serían benditas en Él, porque cuando nuestro Señor Jesucristo se dedicó a hacer su ministerio de predicar
y predicar y predicar. La salvación se ha acercado. Vengan a mí los que están cansados, yo los haré descansar. Y Él realiza esa magnífica obra en la cruz donde entrega su vida por nosotros. Todos los pueblos tuvieron acceso a la misericordia de Dios, poniendo su esperanza solamente en Él, como el único Señor, como el único Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. Y ahora nosotros estamos aquí como pueblo suyo y somos salvos y tenemos la bendición de tener la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de construir un camino que traiga a las personas a los pies de Jesús. Eso es hacer la voluntad de Dios. Abraham comenzó y hasta que lo cumplió todo lo que Dios le dijo, un día él expiró, pero la obra continuó. Y dice la Biblia que por la fe Abraham fue a una tierra en la cual él no conocía y no supo lo que iba a suceder después de él, pero lo que sucedió trajo el resultado que vemos aquí. Ustedes y yo. Y en conclusión, Abraham representa verdaderamente lo que es hacer la voluntad de Dios. Abraham se sacrificó cada día por cumplir un propósito muy grande, muy, muy grande. Ahora bien, tú y yo tenemos un propósito igual, muy grande. Tenemos un llamado de parte del Señor. Tú tienes que saber que tienes un llamado de parte del Señor. Tú no estás aquí para calentar la banca, tú no estás aquí para pasar como algunos de los jueces que no hicieron nada más que tener hijos. No, tú tienes un llamado especial. Dios te ha dado dones para que le des gloria a su nombre, haciendo su voluntad. Y bien, si tú lo estás intentando, si tú intentas hacer la voluntad de Dios cada día, que es muy difícil a veces, pues de verdad, sigue así, continúa, sé fiel. Si en lo poco eres fiel, el Señor te va a poner sobre mucho, porque tú estás haciendo su voluntad a los pies del Maestro. Él va a traer los resultados, pero si tú sientes que no estás haciendo la voluntad del Señor, yo te exhorto a que comiences a construir su voluntad en tu vida. En serio. Tal vez tú miras adentro y ves un testimonio que no te acredita, pero el Señor te ha dado una identidad, te ha dado propósito, te ha equipado, te va a llevar paso a paso mientras tú le des gloria a su nombre. Al Señor le agrada y Él busca un corazón contrito, un corazón que se humilla ante Él, ante su presencia, que reconoce que necesita ser transformado. Y así vas a ser aquella persona que va a cumplir los planes del Señor en tu generación. Tú estás viendo todo lo que está pasando aquí y afuera de aquí. Y el Señor te necesita realmente. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Así que si Dios nos ha autorizado para hablar su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Jesucristo. Si nos pone a servir a otros, hagámoslo bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, anímalos, hazlo. Si tienes que compartir tus bienes con otra persona que los necesita, no seamos tacaños. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con mucha alegría, porque la bendición estará ahí para tu vida. Y seguramente en algún momento dirás, creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que te animo a que continúes hacia esa promesa que Dios te ha dado, porque nuestra fe es lo que vence al mundo. Y si tú muestras tu fe con tus acciones, seguramente la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias, te damos la gloria. Tú tienes, Señor, en tus manos estas vidas, Señor, nuestra vida, nuestro espíritu, Señor. Y nos has dado tu palabra para que entendamos todo aquello que está por suceder. Todo tu consejo, Señor, es lo que necesitamos. Ministra nuestra alma, Señor, para que tenga paz mientras queremos realizar la voluntad de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, y que no se turbe nuestro corazón cuando veamos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, Señor.
Ayúdanos a que caminemos en tus huellas, Señor. A que hagamos y sigamos tu ejemplo, Señor, mientras estuviste en este mundo. Te pido, Señor, que tu voluntad se cumpla para gloria tuya en el cuerpo de Cristo, Señor. Cada ministerio que está aquí representado, Señor, sea levantado por medio de alguien, Señor. Levantemos juntos los brazos del que está caído. No permitamos que Satanás siembre duda. Señor, guíanos hacia el propósito precioso que tienes para cada uno de nosotros. Queremos ser fieles a ti, Señor. Danos la fuerza, no ceder ante el pecado, Señor. Ayúdanos a liberarnos del pecado que nos asedia, Señor, para que podamos correr hacia el propósito, Señor. Señor, tú perfeccionarás nuestra fe y la harás fructificar, Señor. Que así alumbre su luz en medio de las naciones para que puedan ver lo grandioso y lo glorioso que es Dios. Señor mío, te damos las gracias, porque hasta esta hora tú nos has ayudado, Señor. Y quizás hemos sido infieles. Es una oportunidad hoy para que nos pongamos a cuentas. El Señor ha dicho, ven, estemos a cuentas. Ven a mí, yo te limpiaré. Señor mío, en ti está puesta la esperanza de todas las naciones. Ante ti se doblará toda rodilla, Señor. Y todo mundo sabrá que tú eres el Señor. Los anhelos de nuestro corazón, Señor, los ponemos a tus pies. Enséñanos a caminar, Señor. Llévanos a ti, Señor, a caminar en la senda antigua, Señor. No con las propuestas de este mundo, Señor, con esas ideas modernas de una vida de fe que está a la moda. No, Señor. Una vida real, genuina, que comprende cuál es el llamado que tenemos como congregación. Que entendamos la visión, Señor, del lugar al que pertenecemos. Bendito sea tu nombre, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a tu casa, alimentarnos y llevar la palabra allá afuera donde se necesita, Señor. Que nuestra boca sea abierta para expresar todo el consejo de Dios. Que el enemigo no nos derrote, Señor, cuando estemos a punto de soltar la palabra. Tú das la orden, Señor, y nosotros obedeceremos. Queremos ser hallados fieles, en guardia, Señor, para tu venida también, Señor. Prepáranos para tu venida, Señor. Que esta misma noche haya un esfuerzo de parte de nosotros, Señor. Un esfuerzo, aunque duela, Señor, por hacer tu voluntad, Señor. Porque así lo hicieron los profetas, Señor, negándose a sí mismos, sin descanso, luchando. Gracias, Señor, por hacernos pueblo tuyo, escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por ti, Señor, con tu sangre, Señor. Bendito seas tú por siempre, Dios mío. Amén. Amén. Que tengan buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.